¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un nuevo unboxing. Una bicicleta forjada para dominar, diseñada para resistir. Esta es la nueva Fido Titan 2025. Ya tenemos a la vista la Titan 2025. Solo abrir la caja y ya se siente la calidad. Cada detalle embalado con mimo, lista para el montaje. Pero antes vamos a revisar la caja de accesorios. Contamos con una caja de accesorios bastante completa. La bicicleta la vamos a montar con las herramientas que trae. Llave de tubo, llave fija, otra un poco más pequeña, un juego de llaves Allen, más llaves Allen, un manual en inglés. Nos vamos a la bandeja inferior, encontramos el eje de la rueda delantero, foco delantero con catadióptrico óptico, pedales, cargador con su cable, llaves de la bicicleta, un timbre y una pedazo de batería de 14,5 amperios. Sin olvidarnos que debajo de las llaves de la bicicleta está el embellecedor, cubre tornillos de la potencia del manillar, junto a un juego de pastillas de freno. Si quieres conocer más sobre esta bicicleta eléctrica y otros modelos increíbles, pásate por la página oficial de Fido. Te dejo el link en la descripción, donde encontrarás toda la información, precios actualizados y mucho más. Ya tenemos la bestia montada. Fido lo ha vuelto a conseguir. Desde la rueda delantera hasta la trasera. Esta bicicleta es espectacular. Ahora vamos a ir fuera a destripar cada detalle de esta máquina imparable. La Fido Titan 2025. Con un diseño agresivo y una pintura mate con un toque brillante que refleja poder en cada línea. Estamos ante la Titan 2025, con su diseño ergonómico y acabado premium. Su postura de conducción erguida te permite rodar con total comodidad, reduciendo la tensión en espalda y hombros. Una bici que combina confort real con detalles de alto nivel. ¡Wow! Equipa un cuadro de aleación de aluminio de 26 pulgadas que junto a sus neumáticos CST Adventure de 4 pulgadas de ancho consigue soportar la friolera de 200 kilos de carga. Nada más mirar el frontal encontramos una monstruosa horquilla FAT de 60 milímetros de recorrido. Disponemos de bloqueo en su parte derecha, en cambio carecemos de regulación, aunque proporciona un gran confort de marcha. Disponemos de sensor de pedaleo Mevice en el eje pedalear, que junto con su relación de 9 velocidades S-Ride disfrutarás la potencia de su potente motor de 250 vatios y 55 newtons de par.
Desconocemos los vatios pico, pero os puedo asegurar que tiene una potencia brutal. Y sí, estamos una vez más ante una bicicleta certificada. Como ya es habitual en la marca Fido, disponemos de unos potentes frenos hidráulicos. Bajamos a la parte inferior. Encontramos pinzas de 4 pistones que junto a sus discos de 203 milímetros floreados te dejarán clavado en cualquier situación. Junto a los frenos encontramos un pequeño acelerador, un elemento bastante conflictivo en mi país, pero esta vez Fido ha hecho los deberes, limitándolo a 6 km por hora. Así podréis utilizarlo como ayuda en el empuje de vuestra bicicleta. En la parte izquierda del manillar encontramos una botonera, muy bien situada y fácil de accionar. Tenemos 4 funciones: encendido de luces, cambio de modo, claxon y modo de pantalla. Junto a la botonera tenemos un timbre. Esta Fido Titan tiene de todo. Nos vamos a la pantalla. Una pedazo de pantalla muy luminosa nos espera. Encendemos menú principal, lo típico: velocidad, batería, Bluetooth y el modo. Nos vamos al menú. Primera pantalla, kilómetros parciales y tiempo. Tocamos y nos encontramos velocidad media y máxima. Y en esta última, un parcial con memoria y kilómetros totales de la bicicleta. Vamos a los modos de potencia. Modo 0, el motor estará desconectado. Modo Eco, empujará lo suficiente y tendrás mayor autonomía. Si seguimos pulsando, encontramos modo normal, modo Sport, modo Turbo y modo Turbo Plus. Este último, mi favorito, donde da su máxima potencia. Vamos al apartado de iluminación. Disponemos de un gran foco delantero y uno trasero con luz de freno. Contamos con 2 amplios guardabarros que, junto a la certificación IP54 más IP67 para la pantalla, afrontaremos días de lluvia sin problema. Una vez más, Fido ha vuelto a contar con Velo y no es para menos, ya que ofrece un gran confort al pedalear. En la parte trasera tenemos un gran portabultos con acabado en madera, con una característica especial. Con su sistema patentado podremos llevar 2 baterías en la parte trasera. En el lateral izquierdo nos encontramos con la cerradura de la batería, así evitaremos que nos la roben. Por debajo encontramos la tapa de la batería. La retiramos fácilmente. Encontramos la batería, una batería de 696 vatios hora, 14,5 amperios, con un alcance de 115 km en modo eco según la marca. Volvemos a cerrarla, así evitaremos salpicaduras y polvo. Podemos cargarla a través de su cómodo puerto de carga, situado encima del eje pedalier, o por el contrario, y te resulta más cómodo, puedes subirlo a tu casa y cargarlo directamente enchufado a la batería. Ahí la tenéis, la Fido Titan, una bestia eléctrica con potencia, presencia y actitud, suspensión, ruedas FAT y una batería que no se rinde fácilmente. Cada kilómetro que recorres con esta máquina te recuerda que no es una bici cualquiera, es una Titan. Firmada por Fido. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad que esta bicicleta es brutal, es increíble. Así que nada, si queréis ver las características de esta pedazo de bicicleta, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Entrad en la descripción y ahí os dejaré el link directo a la bicicleta y el código de descuento. Así que nada amigos, hasta la próxima, nos vemos.